Hola, ¿cómo andan? ¿Qué dicen? Buen día, buenas noches, buenas tardes, dependiendo de cuándo escuchen esto y dónde. Quiero contarles hoy de un proyecto, de una iniciativa en el grupo Sábados Tech, un grupo liderado por Eugenio Serrano, es un grupo de desarrolladores, de entusiastas de la programación y de la tecnología. Surgió una pregunta de Daniel Calvin, un amigo de hace muchos años, sobre arquitectura hexagonal. Y esa idea terminó, esa pregunta, luego de algunas respuestas, terminó en una idea de hacer un proyecto real implementado con arquitectura hexagonal. Por supuesto, en una tecnología en particular y sobre algunos criterios de diseño específicos. El dominio que elegimos a partir de una propuesta de Andrés Vettori, que también está en ese grupo y se interesó por esta iniciativa, fue el dominio de comunicaciones, de notificaciones en el contexto de un colegio, lo que llamamos en Argentina un colegio secundario. Son para alumnos de sería high school en Estados Unidos. Son alumnos de entre 12, 13 quizás y 17 años. Entonces, muchos de los que estábamos presentes en ese grupo hemos pasado por esa experiencia, somos madres o padres, y nos resultó familiar. Entonces decidimos hacer el ejemplo de arquitectura hexagonal, que es la arquitectura que quisimos explorar. ¿Cómo sería arquitectura, cómo diseñaríamos hoy una aplicación con arquitectura hexagonal? También participaron activamente en ese grupo Andrés Hoyos, Daniel Calvin, ya lo mencioné, como fue quien hizo la pregunta, Andrés Vettori, Eugenio Serrano, y muchos otros que están interesados en entender. Mariano Álvarez también, un amigo también de hace muchos años, que están interesados en aprender, en ver cómo se implementa, incorporar nuevas ideas. Así que si les parece vamos al código, entonces, y les muestro aquí una solución de Visual Studio. Decidimos hacerlo, bueno, me pidieron que guíe este proceso de diseño y como la tecnología que yo más domino es .NET, decidimos hacerlo en una versión reciente de .NET. Hay bueno, uno de los elementos más importantes de esta prueba es queremos hacer un proyecto con arquitectura hexagonal. Y también ofrecí, y las personas interesadas en esto me contaron que les parece bien, utilizar algunos otros criterios de diseño, ¿no? Por ejemplo, Domain Driven Design, un ORM para la persistencia del modelo, usar principios de diseño orientado a objetos, no solamente DDD, sino también, por lo menos en lo que está a mi alcance, mi experiencia, principios del diseño basado en objetos, ¿no? Con responsabilidades distribuidas y demás, objetos colaborando, por decirlo de alguna forma. Y también, bueno, uno de los elementos importantes de DDD es tratar de utilizar el lenguaje que se utiliza en el dominio, ¿no? Utilizar en el modelo el lenguaje que se utiliza en el dominio, el lenguaje que usan las personas que trabajan en un colegio y que preparan comunicaciones basadas en un colegio. Decidimos hacerlo en inglés, fue una propuesta de varios y a mí me pareció bien, entonces investigamos un poco cómo son los términos de este dominio en inglés. Entonces le preguntamos al ChatGPT, hicimos un prompt y de ahí surgieron algunas respuestas, pero les cuento brevemente los conceptos que hay relacionados con esto. Por un lado, parents son los responsables de los alumnos que asisten al colegio, students son los alumnos. Luego grades lo que aquí en Argentina llamamos una división, o sea, un año completo de estudiantes que cursan, por ejemplo, el tercer año de su colegio secundario, el quinto año, lo que fuera. Entonces, dentro de los grades, puede haber, por supuesto, en el colegio varios grades. Dentro de los grades hay subjects, que son lo que en Argentina llamamos materias, y cada subject tiene un teacher, o un profesor que da esa materia, o un maestro que da esa materia. Creo que estos son todos los modelos, todos los objetos del modelo. Teacher, subject, secretary, ahora voy a contar de qué se trata el secretary, recipient, parent, grade, bueno, son los que tenemos ahí. Secretary es, bueno, una de las cosas que cuando empezamos a escribir los primeros casos de prueba, voy a mostrarles algunos.
aquí, tests, notifications test. Lo que hicimos fue modelar esto y dijimos, bueno, vamos a suponer que un directivo del colegio le pide a secretaría, a un área de secretaría, que por favor mande una notificación y dice, por favor, mandar esta notificación a todas las personas del colegio, maestros y padres, con este mensaje de bienvenida del año, mensaje de cierre del año, lo que fuera. Y entonces el área de secretaría busca las direcciones de todos los padres y prepara, bueno, recibe el texto que hay que enviar, prepara entonces una notificación para todos los destinatarios, en este caso todo el colegio, y lo envía el mensaje. Entonces, ese es el concepto detrás de Secretary, que es un área o una persona que se encarga de esa responsabilidad. Tenemos otros conceptos del dominio bien presentes también ahí que después les voy a contar. Les describo un poco entonces esta solución. Tenemos un proyecto con el modelo que tiene solamente los elementos del modelo, inclusive algunos casos de uso. Por el momento hay muy poquitos implementados y tiene los objetos representando los conceptos. Por ejemplo, un grade. Es esta clase que ven acá, tiene un identificador, tiene un nombre, una colección de subjects y no mucho más. Bueno, un método para agregar una materia al grado, digamos, a la división. Luego tenemos un proyecto para la persistencia que está basada en Entity Framework, la última versión de Entity Framework. Bueno, estamos utilizando la aproximación Code First para configurar la persistencia. Perdón. Y tenemos... disculpes. Tenemos migrations. Entonces, Code First, voy a mostrar un poco la definición de los objetos. Por ejemplo, el objeto teacher o grade, los tenemos aquí, están mapeados con una interfase fluida para mapear estos objetos y no mucho más que eso. Luego tenemos un proyecto de pruebas, donde tenemos las pruebas, y un proyecto de Web API muy mínimo para montar todo lo que llamamos el walking skeleton, es decir, todos los elementos importantes de esta solución, ¿no? Entonces tenemos una solución que se accede a través de una API y de ahí se comunica con algún caso de uso determinado, de ahí con el modelo y la persistencia. Son todos los elementos que tenemos en esta solución. ¿Qué más podría mostrarles ahora? Bueno, entonces, uno de los elementos importantes del diseño orientado a objetos es los objetos y su comportamiento. Entonces, algunos principios que hay aplicados acá, quisiera contarlos. Por ejemplo, las colecciones. Por ejemplo, en este caso estamos viendo la clase grade con una colección de subjects. Las colecciones de subjects es una colección que se puede consultar desde afuera, que es esta propiedad que tenemos aquí, pero solamente en modalidad read-only, es decir, la colección no está expuesta públicamente para que desde fuera del objeto se agreguen materias o subjects. La colección de subjects está protegida, es un elemento privado de la clase y se accede para leer la lista por esta propiedad subjects y para modificarla solamente desde dentro. Por ejemplo, acá tenemos un ejemplo, agregar una materia tiene unas condiciones del negocio que es necesitamos un maestro, un teacher, un profesor y un nombre de la materia. Entonces con esos datos internamente la clase grade incorpora una nueva materia. No hay por el momento validaciones, pero en lugar, si hubiera elementos importantes que validar antes de crear una materia, deberíamos ponerlas en este lugar. Bien. ¿Qué más podría mostrarles por aquí? Bueno, en términos de DDD, el grade es lo que se llama un aggregate. Implica que el aggregate tiene un aggregate root, en este caso, que es no voy a ampliar, no voy a contar detalles de qué significa un aggregate, pero pueden buscarlo dentro de artículos relacionados con DDD.
y tiene otros elementos que están dentro de ese aggregate. En este caso, el subject. ¿Qué significa esto? Bueno, brevemente o desde el punto de vista de la persistencia, por ejemplo, el ciclo de vida de un grade, se supone que todos los elementos del aggregate comparten el ciclo de vida con entre todos comparten el mismo ciclo de vida. Entonces, si se borra el grade, hay que borrar todos los subjects. No se puede no se puede crear un subject si no existe dentro de un grade. Fuera de eso, creo que no hay muchas más cosas que revisar. Podemos repasar los casos de uso que hemos implementado hasta el momento. Perdón, tengo aquí unas historias de usuario, ¿no? Con ayuda de Daniel preparamos algunas historias de usuario y tenemos por aquí algunas cosas las que tienen la X ya están hechas. Por ejemplo, que el administrador envía un mensaje a una base de datos vacía, entonces salen 0 mensajes. Está representada en un test que está por aquí. With no recipients. Por ejemplo, lo que estamos haciendo es enviar una notificación y verificar que el notificador no ha enviado, la cantidad de mensajes enviados es 0. Ahora voy a contar un poco esta estructura. Y hemos implementado también otras historias de usuario. Por ejemplo, enviamos una notificación cuando solo hay un teacher, entonces manda una sola notificación. O enviamos una notificación cuando hay un teacher y un parent, entonces manda 2 notificaciones. ¿Cómo es la estructura de todo esto? Bueno, en este caso tenemos la clase Notifications, que es una clase que corresponde con un use case, muy simple por el momento, que es este que está aquí. No tiene muchos elementos, solamente el método sendGlobal, que es el que se está usando en el test. Pero tiene 2 dependencias. Tiene un registrar y un notificator. ¿Qué significa registrar y notificator? Bueno, registrar es la oficina o el espacio donde están registrados los datos de las personas relacionadas con el colegio. Entonces ahí están los maestros, están las materias, están los parents, están los students registrados ahí. Entonces, este objeto notification tiene la responsabilidad de enviar un determinado tipo de notificación, y en ese tipo de notificación, que es la sendGlobal, vamos a verla aquí, lo que hace es crear un objeto secretaría y pedirle a la secretaría que envíe ese mensaje. Y la secretaría tiene su lógica interna, que pueden verla después. Brevemente la vamos a ver ahora como busca todos los recipientes o los destinatarios y envía el mensaje. Hay, en este caso, ¿de dónde sale la clase de registrar? ¿No? La clase de registrar es una interfaz en este momento. El notificator también. Hay un notificador de prueba. Estamos usando un notificador de prueba que está definido más abajo en el test, que es un notificador que implementa la interfaz eNotificator. Entonces, la clase notification recibe un registrar para un colaborador que se llama registrars para hacerse de los datos para mandar de los destinatarios, y un notificador para enviar la notificación. No los utiliza estos colaboradores, pero sí los envía a la clase secretary, que es responsable de enviar esos mensajes. La clase secretary lo que hace es utilizar esa dependencia y notificator para enviar los mensajes, resuelve internamente cuáles son los destinatarios y envía el mensaje con el notificador. Entonces en el test hay una implementación de esa interfaz que es específica para la prueba, que nos permite validar, es como un double, que nos permite validar que todo el circuito, que la lógica se ejecutó correctamente. Y ahí pueden ver los tests. Voy a poner al pie de este video un link al repositorio. Hay un repositorio público donde está todo el código tal como está en este momento. Y lo que quisiera hacer ahora es, para hacer este primer video un poco más interesante, es resolver un caso no resuelto todavía de historias de usuario. Creo que nos va a llevar unos pocos minutos. Ya tenemos que 14 minutos de video. Vamos a mantenerlo debajo de los 20. Hay algo muy simple que agregar, una funcionalidad que es incremental sobre las otras que están implementadas, que es esta que está aquí.
que es si la notificación está vacía, este modelo debe reportar un error. No queremos enviar notificaciones vacías. Entonces, lo que vamos a hacer, porque otra de las técnicas que estamos utilizando en este proyecto es una técnica basada en DDD, perdón, en TDD. Entonces escribimos primero la prueba y luego verificamos que falla y la hacemos pasar. Entonces voy a abrir aquí el fixture de pruebas de notificación y voy a agregar una prueba por aquí. Test method. Permítame. Y aquí el método, después les vamos a poner nombre. Esto, lo que debería ocurrir aquí es que el método sendGlobal, bueno, voy a copiar esto que está aquí. Este método, si mandamos un mensaje, por ejemplo, vacío, deberá lanzar una excepción. Entonces aquí vamos a ver si nos ayuda ChatGPT a hacer, perdón, Copilot. Throws argument null exception notification sendGlobe. Sí, perfecto. Este sería pongamos null aquí, voy a poner un string vacío, perdón. Entonces este sería nuestro test. should through if message. Bueno, vamos a correr este test. A ver si lo encontramos por aquí. Notification test, este que está aquí. Perdonen si se ve pequeño eso, pero no tengo forma de agrandarlo. Vamos a correr el test. Tenemos errores de compilación. Perdonen, ahí volvemos. Vamos a correr de nuevo el test. Debería fallar porque no reporta ninguna excepción. Efectivamente, estamos esperando que lance un argument null exception y no la lanza porque no está implementado. Entonces vamos al método sendGlobal. Aquí deberíamos poner... Ups. Bueno, ahí tenemos una implementación suficientemente buena, la aceptamos. Me gustaría lanzar otro tipo de excepción, una excepción más del modelo. Pero por el momento vamos a probar si esto funciona. Perfecto, funciona. Hemos pasado este test. Y corren los tests, así que lo que vamos a hacer es hacer un push de este cambio, hacer un commit con esto y acordamos escribir todo el dominio en inglés y los mensajes el mensaje de commit en inglés también. Así que aquí vamos a poner basic validation. Ok, quizás acá, ahora que escribo este mensaje, me di cuenta que no estamos chequeando por el... sí, estamos chequeando null or empty. Perfecto. Bueno, entonces commit, push. Bueno, entonces... faltó algo aquí, que es marcar esta opción como implementada.
Bueno, entonces en otros videos voy a tratar de hacer videos de entre 20 y 30 minutos implementando diferentes pasos de lo que he identificado hasta este momento. Son como que 12, 12 o 13 pasos que son los que se nos han ocurrido hasta ahora, ¿no? Pueden aparecer nuevos, pueden aparecer cambios. Algunos voy a utilizar, ya estamos en 20 minutos, pero utilizo un minuto más para contarles. Esta forma, la forma que elegimos de hacer TDD es una forma que yo llamo la Escuela de Londres, conocida como la Escuela de Londres. No es que yo la llamo así, así se llama, donde escribimos pruebas desde outside in, digamos, ¿no? O sea, escribimos pruebas desde lo más externo posible de la solución. Y modificamos lo que sea necesario en el interior para pasar la prueba. Esto nos habilita o esto nos permite guiar el código que agregamos, los tests y el código que agregamos, que estén guiados por las necesidades efectivamente de la aplicación. O por lo menos me parece que a mí me parece que esta forma nos permite ser más fieles a lo que necesitamos y no agregar código que no necesitemos. Para nosotros, el exterior de la aplicación o la mirada exterior de la aplicación podrían ser dos espacios. Uno podría ser la API, la más externa de todas, y otra suficientemente externa también. Vamos a ver cómo está implementada una API acá. Aquí, el método que envía una notificación tiene poco más que el código necesario, o sea, llama directamente un caso de uso, ¿no? Y después tiene código relacionado con manejo de errores y respuestas HTTP. O también entonces podría ser directamente el use case. Entonces, en lo posible vamos a escribir, vamos a comenzar una nueva funcionalidad, un ajuste de una funcionalidad con un caso de prueba que ejercite, cuyo sistema bajo prueba sea un caso de uso o algo lo suficientemente externo. Esto no quita que podamos escribir pruebas más interiores, por decirlo de una forma, más unitarias, si necesitamos para ejercitar elementos más internos de la aplicación. En arquitectura hexagonal, algo que me olvidé decirles y lo agrego en este momento, es que hay ports y adaptadores. La definición de los ports es clave en este caso, de los puertos. Hay dos tipos de puertos, los driven ports y los driving ports. Los driven ports son los puertos que el modelo utiliza para comunicarse con el exterior. Por ejemplo, persistencia, por ejemplo, en notificación, comunicarse con o utilizar un mecanismo de comunicación como puede ser SMTP, como puede ser WhatsApp, como puede ser Telegram, para enviar los mensajes. Es un sistema externo que el modelo utiliza. Tenemos esa interfaz, que es el notificador. La interfaz eRegistrar es la interfaz que nos permite acceder a los datos. Detrás de la interfaz eRegistrar está todo el mecanismo de persistencia. Y en el caso de driving ports, es los ports que se utilizan en el exterior del modelo para llegar al modelo, ¿no? En este caso es el notifications, es el caso de uso. La interfaz eNotification está implementada por el caso de uso notifications. Aquí podemos ver la interfaz. Es la puerta de acceso al modelo. Bueno, creo que en eso estamos por el momento. Nos vemos en un próximo video para implementar uno o dos de estos pasos que tenemos en las historias de usuario. Adiós.